Bueno, en esta oportunidad, en este momento nos va a acompañar un instructor gnóstico que ya nos ha acompañado en otras oportunidades y que justamente nos ayuda siempre activamente en el grupo y con lo que es la parte del armado de los enlaces y de las conferencias y siempre nos está pendiente para darnos una clase. Él es Maximiliano Castro, que vamos a mandarle a orar con nosotros y hoy con un tema sumamente interesante, enigmático, que tiene que ver con lo que son los cuentos, los mitos y leyendas y el significado esotéricos de cada uno de ellos. Así que vamos a esperar que Maxi, hola Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Chávez? Un, Lorenzo, gu- ¿cómo estás? un gusto poder tenerte nuevamente en este espacio para que nos brindes un tema y nos desarrolles una conferencia. Comentarle, Maxi, de Bueno, dónde sos para los nuevos que por ahí no te han visto antes. bueno, yo estoy viviendo en la ciudad de Santa Clara, en realidad, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Mar de Plata, que es la ciudad más turística del país en verano, por sus playas. Eh, y bueno, desde ahí estamos transmitiendo en este momento. En Argentina, por supuesto. Desde Argentina, buenísimo, Maxi. Bueno, hoy la verdad que nos convoca un tema sumamente interesante que por ahí estamos familiarizados, creo que desde niños con algunos de ellos y por ahí no conocemos el significado esotérico que tienen, ¿no? Que son principalmente los cuentos, los mitos y las leyendas. Sí, para esto tenemos que entender en primer paso que hay una gran diferencia entre lo que entendemos como gnosis y gnosticismos. Bien, Los grandes maestros de la humanidad han bajado una información a través de su vivencia a los libros, a conferencias, pero ese conocimiento que han escrito no es gnosis, es gnosticismo. Si yo te pregunto a vos o te pido, imaginemos que yo soy una persona que no veo, soy no vidente, tengo mis ojos ciegos. Y yo te pido, explícame qué es la luz, vos que ves. ¿Cómo puedes explicarme a mí qué es la luz? claro, como difícil, ¿no? Uno va a decir, bueno, es algo Claro, brillante, algo, ahí está, pero bueno, ¿qué usas? Eso, ¿qué más puedes decirme? Claro. claro, porque uno, ¿Y cómo es es? algo Claro, luminoso, pero si no lo conoces es casi imposible transmitirlo, ¿no? exactamente, o sea, los conceptos, las palabras, no transmiten nada en sí Mm, mismas. Entonces, esta es la dificultad que tuvieron los grandes maestros de la humanidad, es transmitir qué es la luz, qué es la iluminación. Entonces, ellos también sabían que la humanidad, en su intelectualismo, iba a profanar todo el conocimiento. Todos las grandes historias de invasión, donde se han quemado libros, las culturas completas, se basan en la destrucción del conocimiento. Acordémonos de la quema del nazismo sobre los libros, etcétera. Siempre se han ocultado libros y todo aquel que tenía el conocimiento era asesinado en ciertos aspectos. La Inquisición se dedicó a eso. Entonces los maestros sabían todo esto en cierta manera. Entonces tuvieron que ocultar de alguna manera el conocimiento, la gnosis, eso que es inexplicable, a través de una enseñanza de los mitos, de las leyendas, que se fueron transmitiendo de boca en boca a través de los siglos, hasta que algunos escritores en nuestras nuevas épocas la trataron de llevar a los libros, a la escritura. Y algunos, como Disney, eh, a los medios, a la televisión. Ahora, resulta que todos estos personajes que tantos recopilaron esas historias, no eran cualquier persona, eran personas como Lorenzini, si no me equivoco, fue el que escribió Pinocho, eh, que pertenecían a escuelas esotéricas de esa época, que eran los masones. Disney también era masón. Entonces no eran personas cualquiera, digamos. Ellos recibieron un conocimiento esotérico, místico, gnóstico de esa época y lo adaptaron de alguna manera para llevar a la sociedad. Era un conocimiento hermético, como siempre lo fue. El mismo Carl Jung recibió la gnosis,
él ayudó al descubrimiento y en la traducción de la Fundación Jung de los textos gnósticos de Nag Hammadi en el año 1945. Entonces él cuenta que, Jung dice que él estudió toda su vida los secretos de las mentes, pero los antiguos gnósticos ya lo sabían, dice en una enseñanza, una reflexión que hace. Entonces, muchos han llegado a la gnosis de alguna manera. Jung también perteneció a escuelas rosacruces, etc. Y así lo hizo Samael. Samael fue Rosacruz. Y él recibió el conocimiento también gnóstico, y él investigó y leyó a muchos maestros, a muchas escuelas. También habla de Krishnamurti, Samael en varios libros. Entonces, Samael como un investigador, como cualquiera de nosotros, buscó la gnosis. La gnosis siempre estuvo, de alguna manera. Entonces, la gnosis fue adaptada al intelectualismo de alguna manera y siempre se transmitió en forma secreta, de eso que no se puede transmitir, que es la luz. Por eso, lo que está en los libros no es gnosis, es un conocimiento transmitido por maestros a través de sus vivencias, experiencias, pero la gnosis es otra cosa, es la luz, es la experimentación. Entonces es importante esto porque muchas veces nosotros como estudiantes hacemos un dogmatismo del conocimiento intelectual y no comprendemos que el conocimiento está para vivir, no para intelectualizarlo. Los mismos maestros dicen, o sea, que la gnosis hay que vivirla y la gnosis surge en la vivencia. Entonces, los cuentos y las leyendas fueron la forma de transmitir la luz de una manera simbólica, porque está dirigido a la conciencia y no tanto al intelectualismo, y iba a ser más difícil de profanar, aunque hoy se ha profanado totalmente, pero se mantienen los símbolos de alguna manera en todo. Tiene que Y ver muchas más sí, películas actuales, sí, perdón, con el pilar del arte, ¿no? Como ese pilar del conocimiento. claro. Bueno, el conocimiento esotérico, los secretos fueron transmitidos a través del arte, de la filosofía, de la arquitectura, de los poemas. Se insertó ahí el conocimiento y eso ayudó a difundir la gnosis a través de los siglos. Bueno, la Biblia, el Popol Vuh, etc. Ahora, ese conocimiento es universal, no está escrito en un libro, sino se transmitió siempre y está impregnado entre las palabras y las letras. Samael hace alusión a algunos aspectos, como la Bella Durmiente, Aladino, en algunos libros, la lámpara. Pero, por ejemplo, para entrar en tema, vamos a tomar de base el cuento de Pinocho. El Popol Vuh habla de los hombres de madera. Cuando se hizo la creación, los dioses crearon a los hombres de barro. Después de hacer toda la creación, los animales decidieron crear un hombre que los adorara, que es un libro maya. Bueno, el Popol Vuh, en el capítulo 2 dice más o menos eso, que crearon a los hombres de barro, pero los hombres de barro eran muy débiles, se desarmaban y no lograron sus objetivos. Entonces se destruyeron y crearon a los hombres de madera. Los hombres de madera son la segunda creación. Fíjense que hablamos de hombres y no hablamos de mujeres, porque en ese momento la parte femenina no estaba creada. Igual que la Biblia, porque la Biblia tiene dos creaciones, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces crearon a los hombres de madera, pero estos hombres no poseían vida, pero no poseían conciencia, no adoraban a los dioses, se habían olvidado de los seres superiores. No poseían alma y más tarde los dioses mismos los eliminaron con un diluvio, o casualidad, con la alegoría de la Atlántida. Entonces, esos hombres de maderas fueron los que utilizaron, o este escritor italiano utilizó como símbolo para crear a Pinocho, porque era parte de su literatura oficial esotérica en esos tiempos. Entonces, los hombres de madera representaban al hombre sin alma, sin conciencia, sin espíritu. Fíjense en que Gepetto, igual que Jesús, eran carpinteros, la casualidad. No es casualidad, sino que representaban al demiurgo, el arquitecto del universo, de este universo que existe. Habiendo tantos oficios, tenían casualmente el mismo. Claro, el oficio era el mismo, pero uno piensa que Jesús cuando existió tenía una carpintería en la casa, y no. En realidad eso es una alegoría referida al arquitecto, a quien que debe crear su propia obra.
Entonces Gepetto representaba eso, aquel que tenía que crear a su propio ser. Perfecto. Entonces Pinocho era un títere, alguien que no poseía vida, era llevado por los deseos del mundo con sus hilos, hasta que aparece el hada, que representa la conciencia universal de vida. Los gnósticos antiguos lo llamaban nous, o sea, el espíritu universal, la conciencia suprema, y le da vida a Pinocho, a ese hombre de madera. Pero él no era un niño de verdad, decía. Recuerden que decía, pero él preguntaba si era un niño de verdad, decía que no, que para ser un niño verdadero debía ser honesto, sincero, etcétera, le dice la hada madrina, y le da algo que se llama conciencia, que aparece Grillo como un representante de esa conciencia. Claro. Acá es muy lindo ver esta alegoría, porque acá muestra lo que habla la gnosis, que la conciencia y el cuerpo, o el cuerpo con vida, son cosas diferentes. Son dos aspectos de la creación distintos. Entonces puede haber vida y no conciencia. Claro. Que la conciencia debe insertarse en la vida, pero no siempre está junta. Entonces el hada, que representaba obviamente la madre interna, su ser, etc., le dice, trata de ser guiado por la conciencia para descubrir qué está bien y qué está mal en el mundo. Entonces ahí empieza la historia de todas las leyendas, donde el personaje, las leyendas siempre inician en un pueblo, en una casa, en un reino, y el personaje se va de viaje. Mm. Bien, ese es el proceso del iniciado, del buscador. ¿Y dónde iba Pinocho justamente? ¿A dónde los mandaba a Gepetto, si nos acordamos? A la escuela. Claro, sí. Y le recomendaba ir a la escuela. Ahora, ¿de qué escuela estaba hablando? De la escuela del conocimiento iniciático, de los misterios, Ah, donde iba a aprender el camino, porque él era un hombre imperfecto, de madera. Entonces, en ese proceso, en el camino, se encontraba con cosas que lo hacían desviarse del camino. Y aparece el lobo que lo trata de convencer para desviarse, prometiéndole fortuna, dinero y fama. mm. Entonces Pinocho se desvía, porque ese Pinocho somos nosotros, o sea, es Lorenzo, es Maxi, somos todos nosotros que estamos dentro de la gnosis, que estamos yendo a buscar el conocimiento. En realidad lo que estamos haciendo es la gnosis, a Pinocho va a buscar la gnosis de alguna manera, el conocimiento. Entonces, en ese camino nos desviamos, digamos, la ilusión del mundo nos contagia, nos hace perdernos el dinero, la fama, todo lo que el mundo nos vende, no descubrimos el verdadero camino para que hemos venido realmente. Entonces caemos en eso y quedamos atrapados por toda esta fantasía y terminamos enjaulados como terminó Pinocho, pidiendo, suplicando en ese momento que Grillo, su conciencia, vuelva a ayudarlo. Y él estaba en una jaula, porque había perdido la conciencia ya. En el camino Grillo se había ido, se había perdido, y Grillo le había advertido que no fuera por ese camino. Entonces, ese es el camino iniciático. La conciencia en nosotros se manifiesta muchas veces diariamente, a veces viene como un impacto, como un aviso, y nosotros no le damos importancia, y a veces sucede eso que no habían avisado que iba a suceder en lo interno. Ya a esta altura, como estudiante de la gnosis, tenemos que empezar a entender que estas cosas no son una fantasía, son una realidad. Cuando nosotros practicamos lo que los maestros enseñan y tenemos las experiencias vívidas, empezamos a integrarnos con ese grillo, y ese grillo muchas veces nos alerta, incluso de graves situaciones, de estafas, de accidentes, de problemas, de enfermedades, etc. Entonces, cuando Grillo lo trata de rescatar de la jaula, no puede en la historia, y aparece la hada madrina que lo vuelve a sacar de nuevo de la situación y trata de que vuelva al camino del conocimiento.
Y más tarde aparecen más personajes que representan el ego, porque en realidad son el ego, que el lobo representa al ego en todos los cuentos, porque fíjense que el símbolo es universal. El lobo que desvía a Caperucita Roja del camino es el mismo lobo que desvía a Pinocho del camino. No Generalmente no hay hay otro lobos lobo, buenos, es el ¿no? ego. ¿Eh? Generalmente no hay lobos buenos en los cuentos, digo. Claro, es el lobo, representa al ego, el lobo interior que tenemos todos. Y ese personaje somos nosotros, y siempre se habla de un camino que hay que recorrer específico. Y el lobo te engaña, te tienta, etc. Entonces, luego Pinocho comete los errores que sigue cometiendo y es invitado por el lobo a la isla del placer, a la isla de los deseos, a la isla de los juegos. Y justamente ahí es donde ya se pierde el control, Mm. porque ahí puede fumar, puede golpear, puede matar, puede romper cosas, y es lo que se muestra todo el caos que se muestra incluso en la película, en la isla del placer, donde el instinto, donde el ego se satisface todo el tiempo, y este personaje, Pinocho, se convierte en un animal, en un burro. Este símbolo del burro también aparece en todos los cuentos, en todas las historias, como un ser inferior. Incluso Jesús, cuando ingresa a Jerusalén, ingresa arriba de un burro, representando que el maestro lo dominó esa parte animal, la mente inferior, los instintos, etc. Pues son símbolos universales. Entonces, cuando Pinocho se empieza a transformar en burro, porque el ego lo atrapó, Grillo lo trata de salvar porque la esencia, la conciencia, todavía sigue presente en él. Y ahí luego, bueno, van a buscar al padre, que el padre lo había estado buscando, que es una representación muy profunda, porque el padre buscaba su esencia y se perdió, no la encontraba porque él estaba perdido. Y entonces la esencia busca al padre en el fondo del mar, dentro de una ballena, llamada monstruo. Fondo del mar. El fondo del mar representa al inconsciente y el monstruo representaba el ego, por supuesto, lo más profundo de uno. Entonces él busca su propio padre interior dentro de la ballena. Y ahí la unión de esa esencia y ese padre se fusionan y él puede escapar con el padre y salvarlo. Representa que después de eso él se convierte en un niño verdadero, que donde el hada lo premia porque fue honesto, sincero, etc. Entonces, ese es el proceso iniciático. Nosotros somos Pinocho, no somos hombres verdaderos y tenemos que convertirnos en un hombre verdadero. ¿Y quién fue un hombre verdadero? Un Jesús, un Buda, un Samael y diferentes maestros que han pisado esta tierra, que hicieron ese mismo proceso. Nosotros tenemos que, dicen si nosotros estudiamos la piedra filosofal, vemos que la piedra siempre se habla de una piedra en bruto, una roca, que tiene que ser pulida para ser convertida en un cubo, que es la famosa piedra filosofal. Pinocho era de madera y tenía que ser pulido, lijado, sus asperezas, y convertirse en algo con curvas donde se representaba que fue trabajada esa madera y convirtiéndose en un niño verdadero. Todo eso es alquimia, es totalmente esotérico. Lamentablemente a veces lo vemos como un simple cuento. Y así todas las alegorías, todos los cuentos, Blancanieves, Caperucita Roja, Alicia, El País Maravilla, El Mago de Oz, bueno, yo anoté algunas, pero hay un montón La verdad, Maxi, que representan que, estos misterios, Aladino. bueno, es maravilloso lo que nos has transmitido hasta acá. Creo que a los alumnos les va a pasar lo mismo que a mí, que uno se remonta a la niñez, ¿no? Y empieza a hacer memoria de esas historias y me da ganas de ir a verlas de vuelta, ya con esta percepción, ¿no? Con este conocimiento del simbolismo de cada elemento que nos estás hablando y es como un paso al despertar también, ¿no? Como un despertar de comprender estos misterios tan Sí, es profundos. que
justamente fueron creadas para eso, para que despertemos, porque son enseñanzas para la conciencia. Como te decía, no se pueden transmitir en palabras, pero hay un mensaje que no hemos captado. Son para mentes preparadas, dicen los antiguos maestros. Porque el profano, la persona común y corriente dormida de este mundo, solo ve un cuento, pero aquel que busca el conocimiento ve una enseñanza. Y esto era entregado a los iniciados, estos mensajes. Y Como así se fueron dice, repitiendo en la historia. Porque los niños no eran niños, no es cuento para niños físicamente de edad, es cuento para iniciados. Los niños somos nosotros, los que buscamos el camino. Somos niños con conciencia porque no somos hombres verdaderos, no somos maestros. Somos niños en espíritu, digamos, porque nuestra esencia es pequeña, pero no es niño físicamente hablando, se habla de otro tipo de niñez. Cuando Jesús hablaba de que sean puros como los niños, hablaba de lo mismo, hablaba de la niñez y espiritual, no biológica. claro, Entonces, habla de otros símbolos. Y así podemos recorrer algunos aspectos, después anda diciéndome el tiempo y vamos viendo, vamos pero por 22 ejemplo minutos. Blancanieves, El grillo está no bien. me quería ir sin hablar Bueno, del grillo. el grillo creo que es fundamental, porque el grillo es la conciencia. El grillo, él explica, me acuerdo en la película, la estuve repasando hace un rato, aunque está modificada en relación al libro que se creó esotérico, pero bueno, Walt Disney la adaptó como pudo en ese momento. Grillo le explica en forma muy sencilla a Pinocho que hay cosas buenas que parecen malas, que son malas y cosas malas, pero en realidad son buenas, y que la conciencia solo puede discernirlas. Y Pinocho le decía, no te entiendo. Entonces, la conciencia es un aspecto de lucidez, de claridad, que tenemos que desarrollar porque diariamente en la vida a veces nos metemos en situaciones que a la larga traen serios problemas y que no los vemos. Nosotros como estudiantes de la Gnosis tenemos que ser un poco más serios, tenemos herramientas hoy en día, eh, como el tarot, como la capacidad de usar mantras y que nos den o nos despierten nos den avisos de ciertas situaciones. A veces ha pasado, por ejemplo, personas que quieren comprar una casa o que quieren hacer un negocio y consultan sus cartas o hacen un trabajo gnóstico y le están diciendo que no lo haga. Y uno ve el negocio con claridad y dice, pero esto está genial, y se meten igual. Y después te enterás que la casa se incendió o perdió todo. Entonces te estaban diciendo que no lo hicieras. Desde afuera se veía bonito, pero sí iban a dar ciertas situaciones que no era el momento de hacer el negocio. A veces no es ese momento, hay que esperar. Entonces, y así pasa en la vida diaria, constantemente, sobre todo cuando hacemos cosas que son importantes para nosotros. Eh, por eso usar la capacidad de la conciencia, desarrollar nuestra conciencia es fundamental, porque si no es el ego que nos lleva, como la ley del péndulo, hacia un lado hacia el otro, y siempre estamos dormidos. Esa enseñanza está muy marcada porque Grillo lo corre a Pinocho constantemente y le dice que no esto, que no aquello, y Pinocho sigue porque tiene libertad, libre albedrío. Claro. Y él tiene la decisión de hacer lo que quiere. Maxi, como humana persona, puede hacer lo que quiere, pero mi conciencia puede decirme no hagas esto y yo puedo hacer lo que quiero. Porque si yo quiero cometer una locura hoy, lo puedo hacer. A mí nadie me lo impide como humana persona. Pero hay un aspecto separado de mí que está dentro mío, que es Grillo. Por eso remarco que son dos cosas distintas. Y hay personas en este planeta ya que dentro de la gnosis usamos el término de cuaternario para describir a esas personas que la esencia o ese grillo ya no está presente en ellos. Que son personas que ya tienen un nivel de maldad donde someten a los pueblos, a la humanidad, a la guerra, al dolor, al sufrimiento, a la esclavitud, donde uno no ve en esos seres nada,
solo vida, pero la esencia no está, porque la esencia es como una luz que pulsa constantemente y tiene la necesidad de la búsqueda del camino. O en otros casos esa esencia está totalmente dormida y no encontró la salida o el camino con claridad, no lo vio y está ahí, latente pero apagada. Tenemos que estimular mucho la conciencia a través de las prácticas porque lo único que vamos a descubrir ahí es la gnosis verdadera. La única gnosis que uno tiene es la que está ahí. No, la gnosis no está en los libros. O sea, había un meme el otro día que me identifiqué bastante. Le hicieron un meme a un escritor, a Chopra, creo que todos lo conocemos, donde apareció una imagen de Chopra cuando era joven escribiendo un libro que hablaba sobre la capacidad de no envejecer en el tiempo a través de ciertas técnicas. Del otro lado habían puesto una imagen de él envejecido, como está hoy, 2022. Decía, fue el único que no leyó su propio libro, porque en realidad él escribió sobre algo que se podía evitar y él está anciano. Claro. Entonces, no vivió su propio conocimiento, entonces no vivió su gnosis, o sea, somos intelectuales que podemos hablar de cualquier cosa, pero no hemos vivido la gnosis. La gnosis eso, es la luz que no se puede transmitir, que hay que vivirla. Los maestros han tratado todo el tiempo de impregnarlas en nosotros. Podemos tocar, por ejemplo, algunos símbolos rápidamente. Fíjense que el Blancanieves tiene la ropa, la vestimenta de Blancanieves tiene los colores primarios, el rojo, el amarillo, el azul. Esos tres colores representan la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bien. Esos colores aparecen en Pinocho también y aparecen en todas las alegorías universales. Los animales que aparecen en todas las alegorías representan al ego o a la madre naturaleza, según cómo aparezcan en el cuento. El bosque o el mar, como apareció en Pinocho, o el bosque en Blancanieves, representa el inconsciente. Estas cosas que estoy planteando, hasta Sigmund Freud las cuenta, porque él estudió la gnosis y relata también estas historias en sus libros. O sea, no es algo novedoso, pero bueno, para muchos puede serlo. El bosque representa el inconsciente, básicamente. Cuando el personaje Blancanieves se retira de la ciudad al viaje interno, se somete en el inconsciente, donde ve fantasmas, entidades que son sus egos. Y los 7 enanitos son sus 7 pecados capitales, la legión, que todos nosotros tenemos dentro. ¿Bien? El espejo, por ejemplo, el espejo mágico representa la conciencia, aparece en todas las leyendas. Me acuerdo de La historia sin fin, la película, también que es una alegoría, que también fue tomada de algunos aspectos gnósticos antiguos, quién sabe de qué libros la tomaron. Pero todas esas cuentos, todas esas historias, películas, el que la escribió leyó en algún punto de su vida algo de gnosis, algo de esoterismo. De ahí lo tomó y después lo armó, pero está impregnado en pequeños aspectos esas enseñanzas. Entonces el espejo mágico aparece como el símbolo de la conciencia, aquello que refleja la verdad, porque cuando se veían los personajes en los cuentos en el espejo, se ve lo que realmente es uno, la verdad de uno, no la falso, la personalidad falsa que uno tiene, lo verdadero. El escudo también de los personajes de los cuentos que enfrentan al dragón, en muchos cuentos, que es el ego. Recuerden cuando van a despertar a la Bella Durmiente, el príncipe tiene que atravesar un lugar lleno de espinas, que es el ego, es el inconsciente, y el dragón estaba atrás, que es el ego, que le arroja fuego. No casualidad, representa al infierno, que es el fuego, y bueno, y todo lo mismo. Entonces él pone el escudo como protector, que es la conciencia, y la espada representa la voluntad y también el grado del kundalini, porque la espada representa eso, la fuerza interior sexual que se tiene, y esas dos cosas se conjugan para enfrentar al dragón, que era el monstruo.
que también aparece, fíjense, en las hadas con la varita, y en la punta de la varita helada tiene una estrella, que en realidad es el pentagrama, Sí. no es cualquier estrella, ¿bien? Entonces la vara representa la columna vertebral, el grado del Kundalini que tiene el hada, el grado iniciático de conciencia, y la estrella, bueno, que es un maestro desarrollado, obviamente, tiene los 5 elementos, está Y esas totalmente tres haditas con despierto, el color etcétera. de primario también, ¿no? La roja, la azul y la amarilla, las tres haditas de la Bella Durmiente. Claro, sí, sí, siempre los colores aparecen como la Trinidad o los aspectos de la esencia, que está ahí la esencia Entonces, dentro de sí, porque por eso tiene los tres colores, la Trinidad. Eh, bueno, Grillo ya lo dijimos. eh, por ejemplo, me acuerdo que hay una práctica bueno, que da el maestro Samael también con el grillo, ¿no? Que para salir en astral. pues sí, para salir en astral, justamente el maestro da el sonido. Generalmente cuando uno va a salir en astral, hay una práctica que el maestro Samael da que se siente en el cerebro, dice que en el medio del cerebro, adentro, se siente un sonido similar al grillo, que es cuando se desprende el cuerpo astral del físico y uno se desdobla. Es como que la conciencia se activara, ¿viste? Claro, No por casualidad, obviamente, se usó el grillo como símbolo de la conciencia, o sea, claro. no se le ocurrió pongamos el grillo, no, tenía un motivo iniciático. La manzana, y esto es curioso porque la manzana, como el pecado original, en la Biblia nunca apareció la manzana. Mm. Nosotros tenemos el símbolo de Adán y Eva con una manzana, pero en la Biblia no se nombra la palabra manzana. Fíjense cómo se distorsiona todo y se mezcla todo. La Biblia habla de un fruto prohibido, nada más, no de una manzana, menos roja. Bueno, en los cuentos aparece una manzana de color roja. Bien, la manzana representa ese fruto prohibido, ese pecado, esa tentación. Y es roja porque representa la parte inferior, animal, oscura, por eso el diablo es rojo. Bien. La pasión. Incluso en la naturaleza, el infrarrojo, la luz infrarroja es muy densa, es inferior a la ultravioleta, que es violeta, y todos los aspectos simbólicos, espirituales elevados, tienden un color violetáceo o azulado. Entonces, la manzana representa eso. ¿Y qué hace la manzana en Blancanieves? Al comer la manzana, se duerme. Claro. Es importante porque la magia que hace la bruja en este cuento se llama la muerte dormida, se le dice. eh, la magia, la pócima, la muerte dormida. O sea, no está muerta, está dormida, pero a la vez está muerta. Claro. Bueno, y es eso la conciencia. A medida lo que hace es dormir la conciencia, la manzana, que representa el mundo, la ilusión, el deseo, el ego. Entonces, la bella, Blancanieves está dormida en el medio del bosque en un ataúd, encerrada dentro de sí misma, que representa el ataúd. Entonces, todos esos símbolos son espectaculares al comprender que somos nosotros, que estamos en ese estado, en este momento, yo estoy probablemente en ese estado, dormido totalmente, estoy así, y tengo mi legión adentro, y mi bella durmiente dormida, que es mi esencia. ¿Mm? Sí. Entonces, esas fuerzas están latentes todo el tiempo. El sueño aparece en todos los cuentos, en el budismo aparece, cuando Siddhartha se escapa del castillo y se encuentra a todos sus ayudantes, a todo el reino dormido, y él camina entre los dormidos para irse y pregunta por qué están así, se han dormido todos, dicen. Le pasa algo similar en el cuento de la Bella Durmiente, también, que están todos dormidos y ella se va en una parte del cuento. Bueno, representa el sueño de la conciencia. Siempre cuando esos personajes se duermen, representa eso. Es importantísimo. En el Popol Vuh también aparece el sueño, porque cuando crearon los hombres de madera, no, perdón,
después de crear los hombres de madera, el Popol Vuh creó a otros hombres que se llamaban los hombres de maíz. Y estos hombres eran muy despiertos, decía el Popol Vuh. Entonces los dioses le tiraron unos vientos y le apagaron los ojos, los pusieron en sombras, los durmieron, para que vieran de cerca, decía el Popol Vuh. Vivieran lo que está cerca de uno nada más, no pudieran ver el todo. Entonces el sueño aparece como representación que estamos dormidos. Por eso entender que la gnosis no es un dogma o una creencia, sino es una sabiduría universal. Y que Para siempre ir ha viendo estado, cosas ¿no? cortitas. ¿Eh? Y que siempre ha estado, ¿no? Siempre Sí, desde siempre va a estar, siempre va a estar. De otra manera, con otro nombre. Antes capaz que tenía otro nombre, hoy lo llamamos gnosis, y antes de Platón tenía otro nombre. Alicia en País Maravilla. Alicia somos nosotros, que cae a un agujero que es el inconsciente, guiado por un conejo, y toda esa locura que ve dentro del inconsciente, ella tiene que tomar pócimas para crecer o achicarse, que representa buscar el equilibrio dentro de uno, en realidad para entrar en los procesos y conocer la mente que está pasando adentro. Entonces ella se agranda y se achica, se agranda y se achica, porque nunca encuentra el equilibrio, el estado de conciencia, el estado de ubicación. Todo un símbolo. Y en una parte encuentra no era un gusanito, no me acuerdo el nombre, que representaba al maestro interior, porque él le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Alicia. Y confundida ella dice, hoy no sé quién soy, estoy muy confundida, porque claro, ella estaba en el camino de la búsqueda, y lo gracioso es que él le empieza a hacer como un mantra, que son las vocales, bueno, eran AEOU, le dice AEOU, son los mantras esotéricos para despertar los chakras. Y sigue preguntando quién eres, y Alicia nunca le puede responder quién es, porque ella no se da cuenta que hay una disociación interna, que hay un mundo, está en el mundo de la locura dentro de su mente, y no sabe quién es de todo eso que ve, porque todo es el mundo de los locos para ella. Y cada personaje era un ego. Los hermanitos que eran iguales, es la duda, porque uno le decía una cosa, el otro le decía lo opuesto, y ella no sabía qué hacer, para qué camino elegir. Bueno, claro. son egos que iban apareciendo en su propia mente y que ella tenía que ir despertando, eliminando y conociendo para hacer el camino. La oruga, acá no la vieron, la oruga fue la que le habla el maestro interior de Alicia. En Aladino aparece la Aladino. lámpara el maestro Samuel la nombra varias veces en varios libros, que es el ego, y ahí está el genio, porque es la esencia, siempre decimos en la noche en primera cámara que el ego es como una nebulosa de humo, a veces explico yo, y adentro hay luz, pero la luz no puede salir hacia afuera porque el humo la apaga, impide que esa luz salga, En el se despertar de la proyecte. conciencia se da mucho la lámpara, ¿no? El simbolismo ese de Claro, el le tenés símbolo de la ahí. lámpara es fundamental porque representa al ego. ¿Y qué Claro, hace Aladino? ¿Cómo salía el genio? Tenía que frotar limpiarlo. y sacarle la suciedad. ¿Y qué es esa suciedad? La suciedad del ego. Es lo Claro. sucio que tenemos nosotros dentro. Entonces tenemos que limpiarnos internamente, pulir la lámpara para que la esencia pueda salir libre. Pero este aquí, que al genio salía, pero volvía a la lámpara. Pero valía. Bueno, es toda una representación esotérica, porque muchas veces la esencia se puede manifestar, pero sigue atrapada, se puede expandir por un momento y volver. Incluso cuando se habla del estado de Samadhi, del vacío iluminado que habla Samael, muchas veces pasa eso, dice Samael, que la esencia, con toda su capacidad, se desprende de este mundo físico a través de un estado de meditación. Uno tiene una vivencia en otros planos, en la cuarta, en la quinta dimensión, en la sexta, y vuelve al cuerpo, después de esa experiencia. Esto le ha pasado incluso espontáneamente a un montón de personas. No tiene que ser estudiante de la gnosis. A muchas personas le ha pasado espontáneamente. O Y que le uno vive relatan por estas ahí en alguna historias. meditación, ¿no? En alguna práctica que uno por ahí tiene ese contacto, Sí, pero sí, se desprende. lamentablemente vuelve, Pero porque volvés a la desde que lámpara, tengamos el volvés a este demo, estado. Claro, está ahí, porque estás atrapado, pero vivís esa experiencia.
Y esa es la capacidad que nos da la gnosis a través de las prácticas. Una vez, alguien en mi familia estaba acá, incluso acá, ahora no está en el país, me dice, ¿me das una práctica? Es una sobrina, me dice, y estaba haciendo curso de primera cámara, acá en la ciudad. Entonces le digo, bueno, me la pidió, le di el mantra I, le dije, andá a mantralizar la pieza del mantra I, ponete y mantralizar, porque ella estudiaba mucho y aparte le iba a servir para calmar su cabeza, que no le paraba. Bueno, pasan 20 minutos, yo sigo haciendo lo mío y viene con un estado mirándome de una forma muy extraña. Y me dice, me pasó algo. ¿Qué te pasó? Entonces le digo, mira, a ver, ¿hiciste el mantra? Abrí los ojos y vi cosas, me dice. Ah, sí, le digo, ¿viste esto, esto y esto? Me dice, sí, ¿cómo sabes? Bueno, ¿por qué? Porque como saliste de un estado de conciencia superior, estabas en otro estado, por un instante saliste de la lámpara un ratito. Al ver el pájaro, me dice, no vio un pájaro común como lo ve todos los días, vio algo especial en el pájaro, vio colores con una intensidad diferente y la luz del sol con una intensidad diferente y podía captar el sonido, estaba más integrada a todo. Fue una vivencia para ella espectacular, de nada, capaz que duró microsegundos, pero eso es salir de la lámpara. Claro. ¿Verdad? Que como vivimos el 99% del tiempo dentro de la lámpara y vivimos un microsegundo fuera de la lámpara, el impacto psicológico es fuertísimo a veces y por eso es necesario practicar, porque ese impacto genera algo tan grande en nosotros que deseamos salir de la lámpara de nuevo, porque hay una paz indescriptible en ese estado. Claro. ¿Mm? Sí. Krishnamurti también, un maestro, hablaba de una experiencia que él tuvo similar, más profunda, cuando salió de ese estado, digamos, salió de la lámpara y eso impactó en su vida terriblemente. Pero Yo bueno, así tengo, los cuentos van relatando tengo un historias. cuento, Maxi, que para Sí, preguntarte. Si no lo sabés, decime, no sé, pero lo tengo desde sí, me pensando. acuerdo. Excalibur, la espada en la piedra. Eh, no me acuerdo muy bien de Excalibur, pero sí, bueno, la espada representa la energía sexual. Eh, Y en la piedra, la ¿no? Que creo que piedra era él. es el sexo, Había sí. luchadores que no la podían Es sacar y solamente la pudo sacar el que iba a ser, estaba el preparado. hombre virtuoso. Sí. Sobre el hombre virtuoso sacaba a Excalibur, Que no era el más que en fuerte, el realidad, más rey ni nada. no, claro, el hombre elevado de conciencia y la piedra representa al sexo, a todo representa, pero también representa al ego en sí misma, porque no estaba en bruto, o sea, la piedra había que trabajarla, pero es la misma representación universal, no me acuerdo específicamente de Excalibur, pero hay una explicación más profunda. Pero la espada está representando la energía sexual de conciencia que también él tenía y pudo ser sacada. O sea, sobre el ser virtuoso, el hombre perfecto, iluminado, consciente. No es el más fuerte, ni el más intelectual. No, a Y Excalibur también solo tenía él su podía maestro, ¿no? sacarla. Merlín y el sabio, ese Bueno, anciano que lo aconsejaba. claro, Merlín, acá me hiciste acordar de un símbolo. Merlín llevaba un sombrero, que es un cono. Sí, El cono es la representación de la Trinidad, porque es un cono, claro. ¿bien? Y ese sombrero de forma de triángulo, aparece también las brujas en los cuentos, Mm, pero de otro color negro y caído el cono, exacto. con el triángulo invertido en realidad, porque caía el triángulo, quedaba invertido el triángulo de la copa de arriba. Representaba la Trinidad, que él poseía el conocimiento, la sabiduría, la Trinidad, la conciencia despierta. ¿Eh? Bueno, la escoba, el maestro habla de la escoba en un libro, no recuerdo en cuál, pero tenía que ver con el doblamiento astral y todo eso. Creo que en el libro de, si no me equivoco, de los misterios, mirando el misterio, algo así, me parece. Pero bueno, todo simbolizaba aspectos esotéricos de desarrollo interno. Es así. El mago de Oz, recuerden que el mago de Oz aparecía el personaje, la niña, y ella encontró a tres personajes en el camino. Mm,
al espantapájaro, al hombre de lata y al león. El espantapájaro no tenía cerebro, el león no tenía voluntad tenía miedo, y el hombre de hojalata faltaba el corazón. O sea, son tres aspectos que nosotros tenemos que desarrollar, que hablamos en primeras cámaras de los tres cerebros, los cuerpos internos, el cuerpo mental, el cuerpo de deseo, el cuerpo de la voluntad. O sea, son aspectos totalmente esotéricos. Entonces, tenemos que desarrollar. Y cuando termina el cuento, el mago le dice que en realidad le dicen al león y al hombre jalate y al espantapájaro que eso ellos los tenían adentro y que nadie se lo había dicho, que ellos sí tenían, que el espantapájaro sí tenía cerebro. Entonces el mago le dice eso y él se da cuenta que tenía cerebro, que el hombre jalate tenía corazón y lo descubre, y el león tenía voluntad no tenía miedo, era valiente. Bueno, son aspectos nuestros, ¿eh? De la parte emocional, la parte mental, una mente superior, una emoción superior y una fuerza de voluntad superior, que tenemos que descubrir dentro de nosotros, ¿eh? Y siempre, bueno, pasaba lo mismo, ella iba por el sendero amarillo, aparecía la bruja, quería desviarlos del camino, sacarlos del camino, para que no conocieran el mago de Oz, etc. Y la bruja no fuera eliminada. Es lo mismo. La historia es la misma, la gnosis es la misma, la diferencia está en la forma que se transmite, adaptada al tiempo, a las personas, a las épocas, porque era así. El problema es que ese conocimiento esotérico lo tomó la mente y hizo este caos, Claro. como vimos en la clase del árbol genealógico, que de una creencia, de una religión, surgieron cientos, y son la misma. Porque hoy uno dice cristianismo, hoy dice cristianismo y hablamos de, no sé, 10.000 formas de cristianismo. Sí. Y de cada rama, porque decís evangélicos, y vas al evangélico y tiene su rama, y vas a los testigos de Jehová y tiene su rama, y vas al catolicismo y también tiene sus ramas. O sea, se perdió Todos son la cristianos. esencia, que era el tronco, que era la gnosis. Sí, me recuerda una frase del maestro que enseña que para la mente, para comprender, necesita justamente conceptos, ¿no? Que ahí están lo que nosotros decimos los Claro. libros, las teorías y demás. Pero la conciencia Sí. entiende a través de símbolos. Y esto creo que está Sí. relacionado con esto, ¿no? Con la forma de transmitir el conocimiento, no de la mente, sino de la conciencia a través de esto, a través de los símbolos, a través de una obra de arte. Sí. Nosotros lo conocemos como dibujitos, pero bueno, fueron escritos en su momento jugando con los símbolos, o esos símbolos universales, no jugando, ¿no? Pero Sí, la conciencia se basa en el símbolo, porque ya está impregnado el conocimiento. Para hacerlo más sencillo, los jeroglíficos están basados en eso. Cuando uno ve un jeroglífico egipcio y ve una vaca, ellos decían, ves el dibujo y ves la vaca comiendo. Entonces vos decís, es un animal que come, que camina. Empezás a describir todo el proceso del animal en base a una imagen. Exacto. Es muy diferente que ver la palabra vaca escrita. Entonces, los símbolos, como usaban los egipcios, describían un proceso y eran dirigidos a la conciencia. Había un entendimiento global viendo una imagen. Por eso los jeroglíficos, es el idioma de ellos, porque es como una transmisión física de la conciencia a la escritura, pero no llega a la degeneración total como tenemos nosotros, que es un grado de degeneración, el texto, básicamente, porque no puede contener todo el mensaje. Y encima una mente degenerada y una mente que está tan dañada por el ego, porque el ego, yo siempre lo comparo como en un virus. El ego es un virus psíquico. Es un virus que destruye donde él está y utiliza la fuerza de la esencia para vivir. Si uno estudia el HIV, funciona igual. El virus, pues lo digo porque yo me dedico a la salud, o sea, lo estudié en biología molecular esto. O sea, el virus entra a la célula, utiliza el mecanismo de la célula para vivir y multiplicarse. El ego hace lo mismo, el ego utiliza la energía de la esencia para existir él y multiplicarse y matar la esencia y dormirla.
En este caso, como es algo, la esencia es algo divino, no puede ser eliminada. La duerme, pero el virus mata la célula. Es lo mismo. Y la Entonces, lo enfermedad en tenemos que nosotros es eliminar. el estado de inconsciencia que vivimos en la humanidad. La enfermedad la genera el ego y es un estado de inconsciencia. Cualquier enfermedad Sí. es todo un estado, una contractura muscular es un estado de inconsciencia manifestada en el cuerpo biológico, haciéndose carne y dolor, pero es un estado de inconsciencia. O sea, llegar a este punto que hoy la psicología tradicional, la psiquiatría trata de entender, porque Sigmund Freud está visto como, Carl Jung, perdón, está visto casi como un maestro en todo esto, y hay muchas corrientes modernas que lo están siguiendo, pero él estudió la gnosis, y él conoció la gnosis y escribió sobre gnosis. Él la interpretó como pudo y la transmitió en ese momento, como pudo, porque si no lo encerraban en un neuropsiquiátrico, él mismo cuenta que no podía, hay cosas que no podía decir, que escondió y aparecieron muchos años después. Entonces, la gnosis siempre está. Nosotros revolvemos un libro, cualquier libro, de lo que sea, y detrás alguien estudió gnosis. En la medicina usamos una palabra que se llama diagnóstico. Diagnóstico, conocedor de la luz. ¿Y qué es el diagnóstico en medicina? Es la esencia, buscar la esencia del problema, la luz del problema que está generando la enfermedad, hacer un diagnóstico. Entonces, pero eso es gnosis, surgió de la gnosis, se deformó, quedó como una palabra dentro de la medicina. Entonces, entramos en física y vamos a encontrar un montón de palabras, conceptos que sacaron de la gnosis. Entramos en filosofía, hay gnosis. Entramos en religión, hay gnosis. Libro que leamos, hay gnosis. O sea, porque la esencia, la fuente es la gnosis. No hablo de la gnosis como un conocimiento universal. ¿Mm? Sí, sí, tal cual. Bien, Maxi, bueno, nos quedan 5 minutitos para antes que nos corte el, el vivo. No sé si nos querés hacer redondear, nos querés decir algo antes de poder dar el cierre. Sí, Que es importante que tengamos, yo trato siempre de hablar de cosas particulares para que abramos un poco la mente, entendamos que toda esta enseñanza universal que hoy entregó Samael, Lasmi, etcétera, existió siempre. No es que nació con Samael o cuando se fundó la institución gnóstica, no. La gnosis va a estar siempre. Y tenemos que entender con la mente muy abierta todo esto, porque si no, somos estudiantes de la gnosis dogmatizados y creemos que es lo que leí y ahí quedó y creo en algo que ni siquiera he experimentado. Pero cuando uno empieza a vivir la experiencia y empieza a ampliarse desde lo intelectual, empieza a darse cuenta que la gnosis que Samal entregó es real, porque toda la historia de la humanidad viene repitiendo lo mismo, y él sintetizó en la gnosis actual todo lo que estaba antes. Por eso es una síntesis, no es un conocimiento aparte de, es una síntesis que siempre está. Y no pudo escribir todo Samal porque no le dio la vida física para escribir todo lo que él podía haber escrito. Escribió todo lo que le alcanzó a escribir en su vida física, de acuerdo a su tiempo y experiencia biológica, porque es normal. Entonces tenemos que ser estudiantes con esa capacidad de indagación, de análisis, de profundidad, de darnos cuenta que todo está integrado, que esto no es una visión dogmática, tenemos que salir de esa visión muy cerrada, intelectual, y empezar a practicar mucho, muchísimo más de lo que hacemos, porque esas vivencias que vamos a tener nos van a dar la gnosis verdadera y el real sentido de la vida, porque no hay otro sentido que la eliminación del ego. O sea, nada, como en la película de Pinocho, en el cuento, nada sirve si acá nos despertamos y eliminamos el ego. Nada, no hay otro camino. Nada, no tiene sentido nada, ni tener casa, ni tener muchos autos, muchas mujeres, no sé, ser millonario y todo lo que busca la humanidad. Eso es parte de la ilusión. Eh, bueno, es muy difícil llegar a comprenderlo como estudiantes, pero tenemos que comprender que hemos venido acá a morir y a despertar a la esencia, que no hay otro sentido. La verdad
no hay otro sentido en la vida. Lo Porque demás en realidad viene, los claro, lo venerables demás viene, maestros nos los enseñan ellos sí, mismos, sí, ¿no? Que la gnosis no es lo que se dice, sino lo que cada uno vive y experimenta. vive, Entonces, sí, ahí nos todo el tenemos que tiempo, abocar a sí. nosotros a vivir y experimentar lo que eso es el verdadero conocimiento que cada uno puede vivenciar. Sí, y muchas veces pasa que hay cosas que uno no entiende desde lo intelectual hasta que no lo vivió y después lo vuelve a leer. Ya, Pues necesita cierto grado de comprensión, de experiencia para adquirir el grado de conocimiento o de conciencia que tiene ese libro. El libro está escrito con un grado de conciencia, que no es para todos, no es para todos, pero cuando uno tiene cierto grado de experiencia, entendió lo que dijo el maestro, quiso decir el maestro, que vivió. exacto, Es muy difícil porque eso está escrito con la conciencia y no con el racionalismo y exacto. dirigido para algo más profundo. Así que, bueno, Máximo, darte muchísimas gracias por siempre estar eh, ahí dispuestos a ayudarnos, a darnos una conferencia para todo el equipo, para todo el grupo. Y la verdad que el tema de hoy, como te dije al principio, nos remontó más a mí principalmente a la niñez y a poder ver estas cosas de otra manera, ¿no? Desde otro ángulo y con otra comprensión. Así que muchísimas gracias por eso. Y a los Bueno, alumnos, muchas gracias por ser invitado nuevamente y bueno, saludo a todos y que consulten todas las dudas que tengan. dale, gracias, Maxi. Y entonces nos vemos, si Dios quiere, sobre el final de la semana, con la apertura del aula para reflexionar esta conferencia. Y la semana que viene nos encontramos con otra clase. Desde ya, muchísimas gracias y gracias, Maxi, nuevamente. Chau, chau. Saludos para todos. Gracias. Chau.